Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. En Isaías 9:6, la versión Biblia de las Américas, nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Si miramos un poquito más atrás, en este mismo capítulo, desde el versículo 4 y 5, cuyo autor es el Mesías, él se describe por su nacimiento como hombre y por su filiación divina como Dios Jehová, o por su persona, teniendo las dos naturalezas unidas en él, y por el gobierno que le corresponde, y por sus diversos nombres que expresan la grandeza y la gloria de su persona y cargo, y por el aumento y administración de su gobierno. Estos términos desarrollan el concepto de Emmanuel, aquel hijo que habría de nacer de una virgen. Aquí encierra todos sus atributos. En este devocional vamos ya finalizando esta temporada y nos queda ya uno más para darle gracias a Dios por las enseñanzas y revelaciones que nos da a cada uno de nosotros de acuerdo a la fe que tengamos. Es evidente que estamos en diciembre, mes en que finalizamos el año y que claramente está marcado por la fiesta de Navidad. Esto hace parte de las fiestas decembrinas que, como lo hemos dicho en anteriores devocionales, es una tradición ancestral que se ha transmitido de generación en generación. Las tradicionales fiestas decembrinas enmarcan una de las temporadas más animadas del año para la mayoría de personas. Es una época caracterizada por celebraciones cuya historia se remonta a la colonización católica española. Para el común de la gente y de los cristianos, llámense católicos, evangélicos u ortodoxos y algunos judíos, estas fiestas representan tradiciones en un contexto universal donde se pretende reafirmar valores como la amistad, el amor, la solidaridad y la alegría en la fiesta de Navidad. A esta celebración no solo se asocian regalos, el árbol de Navidad, sino el personaje central, Papá Noel, agregado al consumismo y a los aguinaldos. Además, se concluye con una cena navideña. Es una cena especial para la mayoría de familias de tradición cultural y de concordia, es decir, a conveniencia de los que participan. Este evento tiene varias simbologías que intentaré exponerlas en esta reflexión que la he titulado Navidad o Natividad. Aquí debemos tener en claro qué es lo que nosotros celebramos de acuerdo a nuestras creencias, convicciones y estilo de vida en la que vivimos. Pongámonos de acuerdo qué es una tradición. Es una costumbre o un hábito que se convierte en parte de la cultura de un pueblo. En este caso me refiero a estas festividades decembrinas, en especial la del 25 de diciembre, sin dejar a un lado la del 31 de fin de año, que después hablaré. Sin dejar a un lado el Día de los Reyes, que la religión cristiana enseñó por medio del tradicionalismo, donde se valoran las tradiciones como leyes no escritas, pasando por encima a veces de la palabra de Dios Jehová y en contra de su voluntad. Pero ojo, mucho cuidado, porque es muy peligroso no discernir estas tradiciones que tienen un contexto religioso. Acordémonos que el Señor nos dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Quién se perdió? El pueblo, los que se suponían que creían y creen en Él. Mire, basándome en Marcos 7, del 7 al 9, versión Palabra de Dios para Todos, Jesús dice: de nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. 8. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios, solo cumplen tradiciones humanas. 9. También les dijo: vaya manera
la de ustedes de convencer a la gente para que siga la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios? ¿Qué nos manda el Señor? Recuerden lo que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos por qué Jesús consideró dañino el tradicionalismo del hombre, muy diferente a lo que se basaran inicialmente para conformar las escrituras, que se conoce como la tradición oral, que es inspirada por el Espíritu Santo, formada por diferentes tipos de historias reales y en diferentes tiempos, como el relato histórico del nacimiento de Jesús de Nazaret, que incluyen sus parábolas, los milagros y la narración de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos y amigos, entremos de lleno. ¿Qué es celebrar la Navidad o estas festividades decembrinas? ¿Qué es para el común de la gente, para los del mundo? Hoy en día, estas tradiciones para muchos les permite dar como un pequeño respiro y recordar lo que realmente importa en la vida. Saben que unos afirman promesas, otros quieren ser felices en esta época y desbordarse en la alegría. Pero, ¿qué es lo que celebramos, hermanos, en lo que se conoce como Navidad? Si después que pasan estas festividades decembrinas y empieza un nuevo año, seguimos en lo mismo, con los mismos malos hábitos y ofendiendo a Dios. Y ahí vino a mi mente cuál es el motivo, qué es lo que valoro y qué han ido en mi corazón. Y ¿sabe? Llegué a la conclusión que me siento agradecido por lo que Jesucristo ha hecho por mí, por mi familia y hermanos. Entonces me surgió otra pregunta: ¿qué es lo que realmente importa en la vida? ¿Estar acá? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de la vida. Pero lo cierto es, la respuesta no es la misma para todos. Para algunas personas puede ser el dinero, lujos, para otras la salud, otros se mueven por el placer. Para muchos el sentido de la vida es estar amados, pero también de dar amor. Sin embargo, lo más primordial que tenemos es aquello por lo cual estamos precisamente dispuestos a dar la vida: nuestras convicciones. Sí, aquí entra nuestras convicciones cuando nos aferramos o seguimos las tradiciones, y en este caso las tradiciones decembrinas. Pero hablemos un poquito qué es la convicción. Para nosotros los redimidos es fruto, no de la razón en general, sino del Espíritu procreado por el Espíritu Santo, es decir, de esta dimensión que está más allá de la sensibilidad y de la razón, que es inspiración y creación de Jehová nuestro Dios y Padre. Esta convicción es algo que se apodera de nosotros, es aquello de la cual vivimos y por la cual estamos dispuestos a jugarnos todo. La convicción es más importante que cualquier otra cosa, hermano, más importante que nuestra religión, e incluso más importante que la felicidad, y sobre todo más importante que los sentimientos y, por qué no, de la tradición. ¿Qué convicción tenemos ante estas festividades decembrinas? Y que la base central es lo que nosotros conocemos culturalmente, la Navidad. Pero si nuestra tradición está basada en el amor de Dios Jehová, ¡qué maravilla! ¿Saben? Es algo difícil de entender hoy en día porque vivimos en una época en que los sentimientos nos gobiernan y el deseo material es lo primordial. El problema es que los sentimientos son volubles y cambiantes en cada uno de nosotros por el conocimiento del pecado como raza caída que somos. Aquí juega un papel importante nuestra conciencia. ¿Qué nos dice nuestra conciencia y nuestras convicciones? Debemos celebrar este acontecimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Si la celebramos, ¿cómo deberíamos hacerlo? No importa la fecha, no importa que los del mundo lo hagan a su estilo y su creencia cultural. De por cierto, nosotros somos llamados a ser luz en medio de estas tinieblas. Pero si lo celebramos como hijos de Dios y como discípulos de Cristo y por agradecimiento, hay que saberlo honrar, adorar y alabar. No es el hecho de que sea condenable la Navidad, ¿no?
pero tampoco la podemos celebrar a la manera del mundo. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia y celebrarla como lo que es la Natividad. Y vamos a ver por qué. Que el Espíritu Santo me ayude a explicarles y que nos haga entender cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Cómo el mundo celebra estas festividades decembrinas y cómo nosotros, los hijos de Dios Altísimo, lo debemos hacer. Para esto debemos quedar en claro que la Navidad en el concepto del mundo es muy diferente a la Natividad en el concepto bíblico. Mire, hermanos y amigos, la primera llegada de Jesús la debemos celebrar con reuniones familiares en nuestros hogares, donde se prepara una cena y ofrecer una oración de gracias a ese Dios tan poderoso y tan hermoso y misericordioso que tenemos. Y esa acción de gracia es por haber enviado a su Hijo para nuestra salvación. ¿Y por qué debe ser en el entorno de una cena? Tradicionalmente, culturalmente, en lo religioso de la comunidad cristiana, esa cena se conoce como Nochebuena, que junto con la Pascua y la Natividad es uno de los periodos más importantes de nuestra era como cristianos. Para muchas personas la Nochebuena es la celebración con cánticos de alabanza y la cena que representa la última cena que tuvo con sus apóstoles antes de morir. Ese acto se debe celebrar como una santa convocación, si se me permite esta expresión, de gran solemnidad, como se celebraba en el Antiguo Testamento, Levítico 23, de 35 a 36, y Números 29, 35. Esto hace que sea un día de mucho gozo y alegría. Empecemos por señalar que Cristo es la verdadera fuente de la vida, del gozo y la paz, y el único que puede proveer para todas las necesidades de nosotros. Solo en Él podemos encontrar el alivio en nuestro corazón oprimido por el peso de nuestros pecados. No hay nadie más donde el hombre halle felicidad, paz, gozo y hasta bienestar auténtica. Ninguna otra cosa, ni las fiestas, ni los sistemas religiosos, ni el licor, nada puede satisfacer nuestras almas sedientas de esa presencia de nuestro amado Dios. Solo Cristo es la fuente de la vida, hermanos. Y mire que Pablo nos lo recuerda o nos lo dice o nos enseña en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El significado de la cena también nos lleva a compartir una comunión, una unidad, identidad. Es sinónimo de formar parte de esa familia de Dios, la iglesia. El sentarse a la mesa con alguien incluso significa algo más que una invitación. La cena en el Señor expresa la relación con Dios Padre, obviamente, que nos da la unidad con el Espíritu Santo, porque simboliza, como en el Antiguo Testamento, el pan nuestro de cada día, como lo hizo con el maná, Éxodo 16, 12, 15, Isaías 25, 6, 8, 55, 1, 4, o Ezequiel 34, 23, 30. O sea, tenemos datos y evidencias, ¿sí?, de lo importante que es compartir una cena en el nombre del Señor. Esta comunión tiene una trascendencia de proyectar la unidad familiar que se fortalece cuando se comparte la comida pascual. Aquí no se trata de compartir grandes manjares o costosos, no. Aquí se trata de compartir un alimento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje central de las acciones simbólicas de Jesús, y como he venido insistiendo, tiene como tema central el reino, porque Él lo manifestó, su reino, la presencia de Jesús en medio de su pueblo, de su iglesia. Esto se anuncia mediante la cena del Señor, hermanos. La mesa compartida con Jesús de Nazaret es más que un alimento suntuoso. La comunión es lo que nos interesa, que se reactualice en la fracción del pan que compartió el Señor y que nos dijo que era para
conmemorar su obra, la presencia de Jesús como anfitrión que parte el pan para cada discípulo que lo hizo en la última cena, hoy en día lo hace también para aquellos que somos sus discípulos en todas las generaciones, hermano. Mire cómo termina este acto. En Apocalipsis nos lo dice a través de la iglesia de Odisea. Le dice el Señor: estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Nos damos cuenta, hermano, lo profundo que es compartir esa cena en Nochebuena. Que nos sentemos a la mesa a compartir alimentos evoca la capacidad de dar, de compartir en amor. El verdadero creyente, al participar en esta cena de Nochebuena, tiene la conciencia de pertenecer al cuerpo de Cristo. La dimensión social del banquete expresa y refleja la solidaridad, la alegría, el regocijo e incluso la unidad, que para los del mundo la cena representa el fin de las cosas malas que sucedieron durante el año y el nacimiento de mejores tiempos. ¿Se dan cuenta la mentalidad del mundo? O simplemente para ostentar, ¿sí?, o para compartir algunos alimentos como un rito que simplemente se debe hacer en Navidad. Mire que es importante esta reunión, hermanos, si la llegamos a hacer. En Salmos 95, 1, 3 nos dice: vengan, cantemos con alegría al Señor, alabemos a nuestra roca, al que nos salva, vayamos a su encuentro con canciones de agradecimiento, démosle honra con alegres canciones de alabanza, porque el Señor es gran Dios, el gran Rey, que gobierna a todos los dioses. Y en Efesios 5:19, hermanos, nos dice: cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso, ¿no, hermano? Maravilloso estar en la presencia de ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros miramos en el contexto bíblico, en el concepto de la natividad es celebrar el nacimiento de Jesús, que por costumbre, tradición cultural, la celebramos en la misma fecha del 25 de diciembre, como la celebra, entre comillas, el mundo, llamándola la Navidad. Pero hay que dejar en claro que el concepto de Navidad, aunque lo tomamos como sinónimo de natividad, no podemos aplicar ese silogismo, el argumento, con esto, por tanto, a causa de esto. Aferrarnos a eso para decir que no lo celebramos, ya que nosotros los redimidos lo celebramos toda nuestra vida y que está en nuestro corazón. Pues déjeme decirle que es una falacia que se comete al inferir que dos o más eventos están conectados casualmente porque se dan juntos. Es decir, si lo celebramos el 25 de diciembre, que coincide con estas festividades decembrinas, no quiere decir que lo celebremos de la misma manera o no lo podamos celebrar. Para combatir este error hay que hacer notar que tener algo en común no implica ser lo mismo o tener un mismo origen. Esta falacia, mis queridos hermanos, muchas veces se refuta diciendo: correlación no implica casualidad. Hermanos y amigos, si hay unidad en el cuerpo de Cristo, la iglesia se une para celebrar la Natividad en diciembre, con el propósito de ser luz y sal en medio de estas tinieblas decembrinas. Somos llamados a predicar la palabra de Dios, a ser sal, pero si somos una sal insípida, ¿qué podemos aportar para el reino de Dios? Bueno, hermanos, hagamos un alto en este momento, escuchemos esta alabanza y los invito, si ustedes quieren, si para ustedes es importante esta reflexión, que vean la segunda parte.
continuará. ¡Jo, jo, 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 jo!